Entonces, muy bien. La anterior semana hemos hablado, si recuerdan ustedes, sobre leucemias. Sí, hemos empezado con leucemias porque habíamos quedado sin ese tema, ¿no? Para el segundo parcial. Justo cayó un feriado, me parece, así que bueno, rápidamente vamos a repasar porque ya hemos visto este tema más de la mitad. Y iniciamos siempre, habíamos dicho, ¿no? Diciendo que la leucemia es una enfermedad de un pronóstico difícil, ¿no? Porque, sí, me están ingresando, perdón, más personas. Un segundo. Bueno, entonces decíamos que la leucemia es una enfermedad agresiva de pronóstico difícil y para entender mejor habíamos estudiado, bueno, repasado este cuadro, ¿no? Que tiene que ver con básicamente la eritropoiesis por abajo y en general es la hematopoiesis, ¿no? Habíamos dicho también, ¿no? Como concepto inicial y fundamental que básicamente, ¿no? Todo esto que se ve en la imagen, ¿no? Es el camino que recorren estas células progenitoras multilinaje hasta convertirse en células maduras, ¿no? De una célula tronco, ¿no? Inicial que va a empezar, ¿no? A recorrer un camino de diferenciación hasta poderse convertir, dependiendo al linaje al que corresponden, en una célula presente en sangre madura, ¿no? En la parte de arriba tenemos el linaje correspondiente a los linfocitos, A, T y B, ¿no? Y un poco por abajo tenemos el linaje mieloide, que es el que está correspondiente básicamente a la formación de granulocitos, monocitos, finalmente. Y un poquito por debajo es el linaje eritrocitario y megacariocítico, ¿no? En el que básicamente como producto final de la maduración tendríamos pues los glóbulos rojos o hematíes, que es un sinónimo, y también las plaquetas, ¿no? Y decíamos también que las leucemias tienen que ver, ¿no? Básicamente con un bloqueo en la maduración, ¿no? En algún lugar, en alguna etapa de este cuadro, pues existe un bloqueo, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Afectando un determinado linaje. Si es arriba, puede ser linfoide, y si es abajo, es un linaje mieloide. Pero el bloqueo existe. Y cuando existe el bloqueo, pues empiezan a detenerse, ¿no? Ese proceso de maduración, pero las células se van a seguir formando de forma inadecuada y inmadura, ¿no? Básicamente, cuando ocurre esto, más personas ingresando, perdón. A ver, ya. Listo. Entonces, estas células, ¿no? Que no consiguen madurar, básicamente se van a acumular en la médula, saturando la médula, quedando atrapadas, y cuando son de más, en un número muy grande, pues escapan a la circulación, ¿no? Y cuando son en un número un poco menor, pues pueden quedar también confinadas en la médula, ¿no? Y además, estas células maduras, bueno, inmaduras, habíamos dicho la anterior semana, no solo por un conflicto de espacio, sino también porque producen sustancias que afectan a los demás linajes. Existe una caída, ¿no? De la producción de las demás células, ¿no? Que eso quiere decir que si el linaje linfoide, la parte de arriba voy a ver, si hay un puntero por aquí, aquí tengo mi puntero. Si tengo, por ejemplo, un bloqueo por acá y el linaje linfoide está afectado, pues evidentemente se van a formar células inmaduras por este bloqueo de la maduración, ¿no? Que al proliferar en este sitio, por un conflicto de espacio, también van a afectar al linaje mieloide de la parte inferior, ¿no? Además que producen sustancias que interfieren, ¿no? Con este proceso de diferenciación, y por eso es que también las otras células son afectadas, ¿no? Todo esto ocurre de forma, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Sin conocer una causa específica, ¿no? Lo que sí sabemos, ¿no? Actualmente es que todo
tiene que ver con este cuadrito, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Hemos visto. Con esto, ¿no? Pues básicamente, lo que habíamos dicho, ¿no? Es que puede haber también mutaciones, ¿no? Mutaciones que hace que estas células inmaduras pues no puedan ejecutar su trabajo, ¿no? Es un aspecto evidentemente más celular y complejo que tiene que ver, que comienza con las bases nitrogenadas, ¿no? Que son las que tienen la mayor parte del material genético, ¿no? Y este material genético pues forma cromosomas, ¿no? En ese ovillo de material genético, si quieren, que tiene bandas y tiene brazos cortos y brazos largos, ¿no? Como seguramente han aprendido en genética. Entonces, lo que pasa es que existen mutaciones debido a delecciones, o sea, secciones de un brazo, o translocaciones, cuando por alguna razón, pues, un cromosoma decidió cambiar un brazo de él con otro cromosoma, ¿no? Ocurriendo una translocación, ¿no? Generando diferentes tipos de alteraciones genéticas, ¿no? Genéticas, ¿no? Sabemos también que este siguiente cuadro, vamos a verlo, este por ejemplo, ¿no? Importante, es el inmunogenotipaje, ¿no? Es un padrón de oro que nos sirve para identificar el tipo de leucemia. O sea, hay mutaciones, ya las hemos dicho, ¿no? Pero con el inmunogenotipaje, que es un estudio específico, ¿no? Que identifica marcadores, que ver aquí, ahí están los marcadores, ¿no? Marcadores en la superficie de estas células inmaduras, ¿no? Que se anteceden de dos letras, ¿no? C y D. Habíamos dicho que la CD que está ahí significa Cluster Designation, ¿no? Son marcadores que caracterizan estas células de leucemia, ¿no? Así que si una célula tiene un marcador en la membrana, voy a estar delante de una leucemia, digamos la leucemia M0, que está por aquí. ¿Dónde está mi marcador? Nuevo. Por aquí. Listo. Entonces, acá, ¿no? Puede ser M4, M5, M3. Ese nombre, ¿de dónde viene? Pues de los marcadores Cluster Designation que se han detectado en su superficie, ¿no? Ahí es como nosotros empezamos a denominar, ¿no? Los diferentes tipos de leucemia, ¿no? Ahora vamos a avanzar un poquito. Entonces esto, a ver, con ese marco inicial, ¿no? Con esos conceptos básicos del bloqueo, de la maduración y de los marcadores que existen por los estudios que se hacen, ¿no? Vamos a recordar lo que también ya hemos hablado, que es la leucemia mieloide aguda, de forma muy simple, ¿no? Así que lo primero que vamos a decir es que cuando hablamos de esta leucemia, la mieloide aguda, como el mismo nombre nos indica, vamos a tener un compromiso del linaje linfoide, no, perdón, mieloide, que es lo que está justo aquí abajo. Está pues esto, ¿no? El mismo nombre nos dice que cuando hablamos de la leucemia mieloide, pues el linaje comprometido es el mieloide. Es todo lo que está aquí abajo, ¿no? El problema, o sea, el bloqueo de la maduración, ocurre abajo en cualquier etapa de diferenciación. Se puede ocurrir por aquí al inicio, más aquí, aquí arriba. En cualquier etapa de la diferenciación puede ocurrir. Dependiendo del lugar que es afectado, pues viene el nombre, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Si nos fijamos, ¿no? Vamos a ver este cuadrito para poder entender las abreviaciones que existen que corresponden a una etapa, ¿no? En la que ha habido ese bloqueo de maduración. Cualquier punto de la diferenciación puede ser afectado. Como ejemplo, si quieres un ejemplo, aquí está la M1, por ejemplo. Si se fijan, a ratos no aparece mi puntero láser, pero pueden ver el cuadro. Aquí sí está apareciendo, creo, porque está la M1, ¿no? Entonces el bloqueo ocurre acá. Esa leucemia se llama mieloide aguda con diferenciación mínima, ¿sí? Entonces es una leucemia que empieza acá en las primeras etapas de diferenciación y se llama así
a esta leucemia porque este mieloblasto que está por acá no consigue madurar. Ahora, fíjense, esta número 3 está justo encima de la etapa de diferenciación promielocítica. Por eso es que, si se fijan acá el nombre, la leucemia mieloide aguda de tipo M3 se llama leucemia promielocítica aguda. Así que cada etapa representa un proceso de la diferenciación que está siendo atacado. La M5, fíjense dónde está la M5, está por aquí. ¿Qué se llama? Se llama pues la leucemia monocítica aguda. ¿Por qué? Si se fijan, está afectando a la diferenciación de estos monoblastos para que se conviertan a monocitos. ¿Cómo afecta a los monocitos? El nombre que le han puesto es leucemia monocítica aguda, que es una leucemia mieloide aguda, y el nombre que le han puesto es pues M5. ¿Sí? M5. Eso, vamos a ir avanzando un poquito. Cerramos esto. Ahora, sí, para empezar a entender esta primera leucemia, habíamos visto esta imagen, ¿no? Que está relacionada con el cuadro clínico, ¿no? Básicamente acá lo que se está viendo es una ocupación, ¿no? Una ocupación, ¿no? A ver, perdón, hay personas que están ingresando de nuevo, creo, han salido. A ver, un ratito. A ver. Ya. Entonces, acá lo que estábamos viendo y diciendo, discutiendo, es que estas formas inmaduras que salen a la circulación pueden con mucha facilidad, por ejemplo, ir a acumularse o infiltrarse en diferentes tejidos. Esto porque tienen algún cierto tipo de afinidad con ciertos tejidos, ¿no? Ahora, la tríada clásica, ¿sí? La tríada clásica que habíamos discutido también, está escrita ahí, es astenia, debilidad, hemorragia, ¿no? Y fiebre. Astenia, hemorragia y fiebre. A ver, avanzamos un poquito más. Este es otro infiltrado, estamos viendo, básicamente. Esta situación hay una infiltración cutánea, ¿no? Que se llama leucemia cutis, ¿no? Y también en la imagen específicamente podemos obtener o podemos ver una infiltración de la órbita del paciente, ¿no? Esta infiltración obviamente puede causar una deformidad facial importante, ¿no? Y eso, ¿no? Ahora, en relación a la hemorragia, por ejemplo, que habíamos dicho, ¿no? Que puede estar presente, ¿no? Específicamente la leucemia de subtipo M3, ¿sí? Es una leucemia que puede cursar, está muy relacionada con el desarrollo de la coagulación intravascular diseminada, que muy pronto, o sea, en unos minutos vamos a discutir, ¿no? Por el momento quiero que sepan que existe un tipo de leucemia, la del tipo M3, que está bastante relacionada a que el paciente pueda desarrollar, o sea, cuando hay una leucemia del tipo M3, el paciente es propenso a desarrollar coagulación intravascular diseminada, ¿no? Esto es una emergencia, obviamente, porque mi paciente puede morir de un día al otro. Ustedes saben que un paciente con coagulación intravascular diseminada, pues puede empezar a sangrar, ¿no? Rebaja el nivel de conciencia, es sangrado gastrointestinal y finalmente puede terminar en óbito, o sea, se muere el paciente, ¿no? Este tipo de leucemias, por ejemplo, este M3, tiene un pronóstico malísimo. Claro que ahora ya hay un tratamiento del que disponemos, que pronto vamos a discutir también, que ayuda a que tengan un mejor pronóstico, ¿no?
Ahora, ¿cuál sería el laboratorio? Pues el paciente hemos dicho que tiene un síndrome anémico porque tiene astenia, ¿no? Porque el paciente hace hemorragia. Recordemos también que estos blastos, ¿no? Estos inmaduros, habíamos dicho que todo lo que es blasto es una forma inmadura, puede alcanzar la circulación e infiltrar tejidos, ¿no? Hay muchos blastos en la circulación. Ese aumento de blastos puede causar un aumento de la viscosidad sanguínea también. Y a ese aumento de la viscosidad sanguínea, nosotros le llamamos o lo denominamos como síndrome de leucostasis, ¿no? Éstasis es cuando existe una acumulación, ¿no? De una determinada sustancia o elemento en algún lugar, ¿no? En este caso estamos hablando de leucocitos que son inmaduros que se pueden acumular, ¿no? Y eso es porque el flujo sanguíneo evidentemente queda más denso, más viscoso, afecta al sistema nervioso central, ¿no? Las personas pueden tener dolor de cabeza, pueden cefalea, ¿no? Básicamente, rebajamiento del nivel de conciencia, incluso borramiento visual, si la obstrucción de la microcirculación afecta al sistema genitourinario, puede haber priapismo, como está aquí escrito, ¿no? Pues básicamente tiene que ver con la clínica, todas estas cosas. Laboratorialmente puede tener anemia, pero no es una regla, ¿no? No todos tienen, pero puede pasar. En relación a la leucometría, lo que es el recuento de leucocitos, ¿no? Decimos que es bastante común, pero también puede haber leucopenia, o sea que es variable. Esto debido a que si es que los leucocitos abandonan la médula y salen a la circulación, va a haber pues leucocitosis, porque en el examen se detecta la presencia de muchos leucocitos. Pero cuando estos quedan confinados en la médula ósea, que es una posibilidad, pues va a haber leucopenia, ¿no? Por eso la leucometría puede ser variable, ¿no? ¿Qué más? Blastos, blastos en el frotis periférico, ¿sí? Es un hallazgo muy famoso, muy clásico, encontrar esta imagen que se ve ahí, que se conoce como los bastonetes de Auwers, ¿no? Son básicamente una acumulación de bastones en la periferia, ¿no? Si encuentro esto, tengo que pensar que estoy ante una leucemia mieloide aguda. Es un dato muy característico y muy importante en el examen laboratorial. ¿Qué más? El diagnóstico lo hacemos a partir del mielograma, solicitamos un mielograma y si yo encuentro más del 20% de blastos, que son formas inmaduras, que tiene esta persona, pues tiene leucemia, ¿no? Pienso, ¿no? Una leucemia. También se acuerdan que habíamos hablado de que estas células que están enfermas manifiestan ciertas proteínas en su superficie, son los famosos CD, ¿no? Los clusters designations. En este caso, la leucemia mieloide aguda va a presentar siempre el CD34, CD33, el CD14 y el CD13, ¿no? Y si es que yo quisiera pedir un estudio más avanzado, que es un conteo, digamos, un, una valoración a profundidad, ¿no? De los cromosomas, un estudio citogenético, puedo encontrar traslocaciones, ¿no? Del cromosoma 8 por el 21, del 15 por el 17, o inversión del cromosoma 16, por ejemplo. Son estudios que se pueden encontrar. Pero ya con el inmunofenotipaje, que nos da el cluster designation, que nos ayuda a identificar el subtipo de leucemia, y el milograma ya está suficiente para poder establecer un diagnóstico, ¿no? Eso. En cuanto al pronóstico, ¿hay algunos elementos de mal pronóstico? Sí, claro que sí. Entre esos, pues, están, si yo encuentro mi paciente que tiene una leucocitosis muy aumentada, más de 50.000, porque tiene muchos blastos en la periferia, indicaría una enfermedad más grave, ¿no? Más proliferativa, si quieren, porque es una leucocitosis pues exagerada, ¿no? ¿Qué más? La presencia del CD34, ¿no? Es un factor pronóstico malo, ¿no? Porque cuando está presente este cluster designation 34,
se dice que está asociado con una mayor mortalidad. O sea que de los marcadores que tenemos arriba mencionados, el de peor pronóstico es el 34. Eso es importante que lo sepan. Y además, los subtipos M0, M1 y M7, hablando en general de la leucemia mieloide aguda, tienen un pronóstico más grave, ¿no? Así que cuando estoy ante esos subtipos también tengo que preocuparme un poquito más, ¿no? Porque su pronóstico es malo. Y evidentemente la edad, ¿no? Si estoy tratando a un paciente de más de 60 años, eso también me tiene que hacer pensar que eh, el pronóstico es malo, ¿no? Esos serían los marcadores de mal pronóstico. El tratamiento, a ver, nos hemos saltado aquí un poquito. El tratamiento básicamente es soporte transfusional, ¿no? Y evidentemente si estoy ante la leucemia del subtipo M3 que puede hacer o está asociada a la presentación de coagulación intravascular diseminada, el medicamento que utilizamos es el ácido transretinoico, ¿no? ATRA, ¿no? Y evidentemente el tratamiento específico de cualquier leucemia es quimioterapia, ¿no? Y radioterapia. Recuerdo que esa clase, uno de ustedes me preguntó si el tratamiento es el mismo para todos. Evidentemente no, no, evidentemente no es así. Si mi paciente está sangrando y le falta plaquetas, pues le doy un concentrado de plaquetas a ese mi paciente con leucemia, ¿no? Si a mi paciente le faltan, no sé, factores de coagulación, pues le voy a dar plasma fresco congelado que tiene factores de coagulación, ¿no? Y si de repente tiene una anemia y tiene una caída de todos en general, ¿no? Le voy a dar pues eh, un concentrado, perdón, a otra persona que esté ingresada. Pues, listo, ya está. Entonces, en ese caso le damos una unidad de sangre, ¿no? Porque es lo que necesitaría mi paciente. El tratamiento es siempre individualizado, ¿no? No es el mismo para todos. Si tiene algún problema, identifico el problema, pues sí soluciono el problema, ¿no? Lo que sí es para todos, en este caso, sería la quimioterapia, ¿no? Eso es lo importante. También, la anterior clase hemos ya hablado de la leucemia linfoide aguda, que es la segunda, ¿no? Y hasta ahí creo que hemos llegado, cuando hemos acabado esta leucemia. Pero así de manera resumida, en esa imagen se puede ver los sitios donde ocurren los bloqueos de la maduración. Y como estamos viendo, el nombre dice linfoide, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la parte superior de este cuadro. Sabemos que también que es la más común en los niños, ¿no? La de tipo L1, que es importante saber, por eso está anotado ahí, que es la variable infantil, ¿sí? Y ¿qué más podemos decir? La tipo L2 es la variable del adulto, de peor pronóstico, porque los niños responden mejor al tratamiento. Y la L3, que está por ahí también anotada, ¿no? Que dice Burkitt-like, es un tipo de leucemia altamente agresiva relacionada al linfoma no Hodgkin, que también pronto vamos a discutir, ¿no? Y a ver, lo importante es que entendamos, ¿no? Que dependiendo al lugar donde ocurre el bloqueo de maduración, de ahí pues viene el nombre y nos ayudamos a identificar qué va a ser la afectación de qué progenitor del linaje, identificando el sitio, ¿no? Que está ahí remarcado como L1, L2 y L3. En cuanto a la clínica, habíamos dicho que este tipo de leucemia, ¿no? Linfoide, pues puede tener tropismo, predilección por ciertos sitios, ¿no? El tropismo es esa capacidad, ¿no? Esa predilección por una determinada región del cuerpo, ¿no? Eso quiere decir tropismo. En este caso, la leucemia linfoide tiene tropismo alto por los huesos. Por eso es que ahí está anotado, ahí arriba, que en la clínica, en el cuadro clínico, los pacientes con leucemia linfoide aguda
pues presentan dolor óseo hasta en un 80% de los casos. También pueden presentar, como ven es la imagen que está ahí al costado, adenomegalias cervicales, porque también existe cierto tropismo por los linfonodos, ¿no? Masas mediastinales, dice ahí también, ¿no? En el subtipo que tiene que ver con las células T, porque tiene tropismo con órganos linfoides como el timo, por ejemplo, ¿no? Finalmente, vamos a dar esto más acá, puede tener una predilección, ¿no? Por básicamente el sistema nervioso central y los testículos, ¿no? Es la que de todas las leucemias más comúnmente presenta fiebre y laboratorialmente mi paciente va a tener neutropenia, ¿no? Porque caen los demás gliágenes, porque los linfocitos son los que proliferan. Recuerdan, ¿no es cierto? Cuando existe una proliferación de un tipo de célula que está inmadura, pues básicamente va a perjudicar a los demás, por eso hay neutropenia. Y hay linfocitosis porque esta leucemia afecta al linaje linfoide. Los linfocitos inmaduros son los que empiezan a proliferar. Este tropismo del sistema nervioso central también hemos dicho que no es bueno, ¿no? Porque los medicamentos de los que disponemos para tratar esta leucemia no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si mi paciente tiene afectación del sistema nervioso central o de los testículos, es altamente probable que mi paciente haga una recidiva, ¿sí? Entonces, eso es importante saber. Cuando hay afectación del sistema nervioso central o los testículos, por más que mi paciente parezca curado de la leucemia, si ustedes quieren, es altamente probable que de aquí a un tiempo mi paciente regrese con síntomas y si yo le hago un estudio, voy a ver que el cáncer ha regresado, ¿no? Por esa afectación y porque los medicamentos no alcanzan el sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico, rápidamente ahí abajo está anotado, ¿no? Necesito saber, ¿no?, cómo está esta médula, por eso solicitamos un mielograma. Ahí voy a encontrar, ¿no?, un aumento de los linfoblastos, ¿no? Blasto inmaduro, más o menos de un 20 a 25%. Esto ya me orienta al diagnóstico, ¿no? Es una leucemia linfoide, ¿no? El inmunofenotipaje evidentemente me va a dar pues marcadores determinados y específicos, ¿no?, que serían el CD5, el CD19 y el CD20. Están presentes en este tipo de leucemia. Y si hago un citotipaje, puedo encontrar hiperploidía. Hiperploidía, si ustedes recuerdan, por ejemplo, muchos niños que tienen leucemia linfoide aguda tienen síndrome de Down. Ustedes saben que en el síndrome de Down hay un cromosoma de más, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos que hay más cromosomas de los habituales, hablamos de hiperploidía. Los pacientes que tienen hiperploidía tienen riesgo de tener esa translocación que está anotada ahí, del cromosoma 12 por el 21, que va a ocasionar, ¿no?, básicamente esta leucemia linfoide aguda. Entonces, esos son los hallazgos laboratoriales. Avanzando un poquito más, el tratamiento es un poco parecido, si ustedes quieren, ¿no? Hemos empezado con la particularidad de qué, o sea, ¿cuál sería la particularidad? Número uno, decimos que el soporte transfusional está presente. ¿Por qué? Porque tengo que darle a mi paciente, pues tengo que cubrir sus necesidades que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que todo el proceso de formación de células sanguíneas está afectado, ¿no? Por lo tanto, va a tener problemas, ¿no? Si necesita plaquetas, una vez más le damos pues concentrado de plaquetas y demás, ¿no? El tratamiento específico, en este caso, para inducir a la remisión, está anotado ahí, es corticoide más vincristina más lene-asparaginasa, ¿no? Ese sería el tratamiento específico del que disponemos, que lamentablemente no alcanza a atravesar la barrera hematoencefálica. Por eso hay recidivas, ¿no? Por esa razón, ahí abajo, si se fijan, está anotado que se hace una profilaxis del sistema nervioso central. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo riesgo de que mi paciente pueda tener leucemia meningia, o sea, una leucemia
linfoide que está afectando al sistema nervioso central, ¿no? Tengo que iniciar estos medicamentos, ¿no? Básicamente es una radioterapia, que se da a 12 joules kilo peso. Eso que ven ahí, GY, significa joules kilo peso, ¿no? Cuando, cuando es profilaxis. Pero cuando ya he detectado que hay afectación del sistema nervioso central, la dosis de radioterapia aumenta a 24 joules kilo peso, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente pues tengo que darle dosis más elevadas porque ya hay afectación meningia. Esa sería la razón, básicamente. Vamos a hacer un poquito. Y básicamente esta es la parte en la que habíamos quedado. Es posible que no se corte nuestra sesión porque ya hemos pasado los 40 minutos, pero les voy a reenviar el link en 9 minutos si pasa eso, ¿ya? Pero bueno, leucemia mieloide crónica va a ser muy diferente, ¿sí?, a la leucemia mieloide aguda. No es igual. Recordemos que en la mieloide aguda, la primera de la que hemos hablado, hay un bloqueo de la maduración, ¿no?, que acaba perjudicando a las demás células, ¿no? Y puede ir a la circulación y también puede infiltrar órganos, ¿no? Entonces hemos visto leucemia linfoide, leucemia mieloide aguda, ¿no? Aquí lo que tenemos nosotros es una mutación que no se puede explicar, ¿sí?, pero que ocurre. Lo que pasa es que esta célula mutada consigue madurar, pero se comienza a replicar de forma descontrolada porque pierde su capacidad de apoptosis. Es una célula madura pero defectuosa que no puede cumplir su función, ¿no?, que no se muere, pierde su capacidad de morir, ¿no? Entonces se replican y se replica y se replica. Como no muere, tenemos pues muchas células, esta vez maduras, ¿no? Por eso es que la leucemia mieloide crónica es parte de un grupo de leucemias que se llaman síndromes mieloproliferativos, ¿no? Miel viene de médula y proliferativo de proliferación, ¿no? En este caso, una proliferación exagerada, ¿sí? Así que de nuevo vamos a ver nuestro cuadrito, ¿no?, para entender todo. El asunto es que no sabemos por qué, no sabemos dónde ocurre la mutación. Se piensa que es cerca de esta célula tronco. A ver, vamos a buscar un puntero por aquí. Aquí está. Se piensa que es por acá, por esta parte, ¿no? Cerca de esa célula tronco, ¿no? Esa mutación que hace que, evidentemente, ¿no?, cree una célula, sí, que va a seguir madurando, solo que no